Decía que es una buena cosa esto de poder investigar sobre la marcha porque demuestra hasta qué punto es fácil hacerlo teniendo Internet, a diferencia de estos eruditos del siglo XX que muchas veces tenían, como he dicho, tenían que hacer, porque no les quedaba otro remedio, este tipo de citas de Schreidenstricker, 1932, porque que le echaran un galgo al libro, que le ataran una mosca que le ataron esa mosca por el rabo. Era imposible rastrear algunas ediciones cuando uno estaba en el curso de una interpretación, de un estudio, de un análisis. Hoy día, sobre la marcha, puedo teclear, puedo pulsar unas pocas teclas de mi ordenador y veo los juicios de Menéndez y Pelayo sobre don José Amador de los Ríos de manera inmediata. Pero más que sobre la historia, me interesa sobre una obra quizá olvidada. Dice don Marcelino Menéndez y Pelayo sobre Alfredo Adolfo Camus, que además de la sinopsis de sus lecciones impresa en 1850, puede y debe citarse la extensa y bien ordenada colección de clásicos latinos y castellanos, en 5 volúmenes, que por encargo del gobierno formó en 1849. Es decir, esto debería seguir reeditándose y debería estar en todas las escuelas porque lo hemos pagado. Bueno, lo pagamos en 1849, pero lo hemos pagado nosotros, lo ha pagado el erario público y desde luego el Estado español es el mismo. El Consejo de Estado es el mismo, el rey, la corona, en este caso la corona es la misma, es el mismo Estado, lo hemos pagado nosotros, en 1849. Formó en 1849 asociado con otro eminente profesor de esta universidad y memorable historiador de nuestras letras en la Edad Media, don José Amador de los Ríos. Obra que, por cierto, que curiosamente, tanto Camus, tanto Alfredo Adolfo Camus como don José Amador de los Ríos eran de Baena. Ambos eran de Baena, en Córdoba. Don José Amador, porque hay que decir en Córdoba, Baena, la del cancionero de Baena, la de Juan Alfonso de Baena, cuya lengua taja y destaja como la más pulida navaja, cual polida navalla. Don José Amador de los Ríos, obra que por riqueza de su contenido, por lo vario y ameno de los textos, por la integridad con que se presentan, por las doctas ilustraciones que los acompañan, por su buen gusto y la amplitud de criterio con que la selección fue hecha, y por el carácter histórico-crítico que sus autores la dieron, vaya, un laísmo, pero como esto es una conferencia transcrita, será un error de transcripción. Traspasa los límites de una vulgar antología y llega a ser una pequeña biblioteca, que ojalá hubiera sido compañera inseparable de cuantos han pisado desde entonces nuestras aulas de letras humanas. Fue aquel un grande esfuerzo, y no sé si bastante agradecido, y de generaciones formadas por aquel método, algo y aún mucho hubiera podido esperarse. Pero la rutina venció como tantas otras veces al buen celo y sepultó en olvido al cabo de pocos años la colección de Camus y Amador por el capital e imperdonable defecto de ser demasiado buena, sustituyéndola con dosis cada vez más homeopáticas, útiles tan solo para mantener la ignorancia y la desidia, hasta que totalmente acabe de borrarse en España todo vestigio de latinidad. Lo mismo se podría decir de esta historia, que tiene la ventaja de no ser, bueno, sí, es una pequeña biblioteca, pero abreviada. Precisamente el problema que hay con la erudición de Camus, Amador de los Ríos, Menéndez y Pelayo, es que sus obras no son libros, son bibliotecas. Nos ofrecen una biblioteca entera sobre un asunto, sobre una cuestión. Hacía falta, y lo consigue Balbuena Prat, un breviario, el manual que se puede leer en lo que dura realmente un curso, y desde luego se puede y se debe seguir leyendo, se puede y se debe
como dice Menéndez y Pelayo, se puede y se debe citar, bueno, se puede y se debe ir leyendo el resto de la vida, pero los cursos duran lo que duran. Y desde luego tienen un espacio muy limitado del que hay que salir sabiendo lo esencial. Y estos volúmenes nos ofrecen lo esencial. Y a pesar de ser ideales para los estudios, por lo menos universitarios, para los de secundaria quizás son... Sí, no estoy seguro. No estoy seguro de que con todas las horas de lengua que hay a lo largo de toda la formación que reciben los estudiantes, no estoy seguro de que sea un disparate proponerles, en lugar de lo que habitualmente se enseña, que se leyeran los 2 primeros volúmenes. Lo esencial, los clásicos, los 2 primeros volúmenes, hasta el tiempo de don José Amador de los Ríos. Y seguramente no tardarían menos, seguramente no les llevaría más tiempo que estudiar los larguísimos y tediosos libros actuales, y desde luego saldrían sabiendo más, o directamente saldrían sabiendo algo que desde luego en los libros presentes hechos según el método de Lázaro Carreter, no, en fin, no hay más que homeopatía de la sabiduría en esos al estilo de Lázaro Carreter, en el que hay que juzgar a los sonetos como si fuera Miss Cantabria. Sí, bueno, yo creo que las piernas bien, pero bueno, en fin. Creo que estoy haciendo una cita del Club de los Poetas Muertos, cuando se inventan un manual y ridiculizan, es un hombre de paja, ridiculizan el método de ese manual. Pero hay que decir que el método de Lázaro Carreter no anda muy disparejo, no anda muy lejos de este hombre de paja del Club de los Poetas Muertos, porque es que, lo he dicho muchas veces, pero es que inserta en el cerebro de los alumnos y de los profesores la absurda idea de que pueden identificar con una serie de rasgos elementales y muy básicos y por lo tanto falsos, que son capaces de identificar un soneto, de distinguir un soneto barroco de uno renacentista, un soneto de Quevedo de un soneto de Góngora. Pero ¿qué estupidez es esa? Nadie puede, entre otras cosas porque imaginemos que tanto el soneto renacentista como el barroco son una traducción de Propercio o de Sannazaro, traducen al mismo autor. Entonces las razones, los conceptos, las palabras, la elección de los vocablos serán iguales en el barroco y en el renacentista, porque dependerán de Petrarca. A lo mejor están traduciendo a Petrarca, directamente están traduciendo a Petrarca. Pero claro, aunque sean las mismas razones, conceptos, palabras, estructuras de Petrarca, si es renacentista lo verán como rasgos renacentistas, y si es barroco lo verán como rasgos barrocos, aunque sea del Trecento, aunque sea un soneto de Petrarca realmente. No quiero decir con esto que los libros originales de Lázaro Carreter no estuvieran llenos de méritos y de conocimientos y de comentario de texto a su modo. Estaban llenos de defectos, por supuesto, también. Pero ha pasado con este método de Lázaro Carreter lo que dice Menéndez y Pelayo sobre el de Camus y Amador, que se ha ido sustituyendo con dosis cada vez más homeopáticas. Que sí, que se partiría de esos libros de Lázaro Carreter, que dentro de tener ese sistema absurdo, esa fe en reconocer textos por sus características, daba más datos y se ha acabado dando a Lázaro Carreter en dosis homeopáticas. Que, claro, aquí la metáfora deja de funcionar, porque la homeopatía no daña. Bueno, daña por los medicamentos que se dejan de consumir, pero la homeopatía no hace nada, es agua con azúcar. Sin embargo,
bien que daña... Bueno, daña exactamente lo mismo que por la homeopatía. La educación homeopática daña exactamente por la misma razón que daña la homeopatía, por los medicamentos reales que se dejan de tomar. Esta educación que ahora damos daña en tanto que impide recibir una educación de verdad. Así que sí, la metáfora de Menéndez y Pelayo es correctísima. Dosis homeopática. Se ha sustituido la educación de verdad por una educación homeopática, que encima efectivamente crea el efecto placebo, crea la ilusión de estar educado. Pero bueno, me parece que todavía no he dejado... Ah, bueno, sí, habíamos ya escuchado a Pozuelo y Bancos y hemos visto en el análisis de Martín Ezpeleta que al fin y al cabo, aunque sea vía Menéndez Pidal, todo viene de Menéndez Pelayo, formado a su vez, bueno, de hecho Pozuelo y Bancos se enorgullece de estar formado por estos manuales, como tantos otros de su generación, de Balbuena Prat. Balbuena Prat se enorgullece de estar formado por Menéndez Pidal, pero evidentemente Menéndez Pidal no existiría sin Menéndez y Pelayo, a pesar de que Menéndez Pidal quiere ser más científico y crea cosas muy científicas como las leyes de la Yod, donde hay más excepciones que regla. Ahí se ven más excepciones que regla. Y luego su discípulo Ariza intentó razonarlo un poco. Eso no se sostiene por ningún lado. Se pasó de cientificista. Quería ser más científico que Menéndez Pelayo, hacer la crítica más científica. Pero bueno, aún así, quiera o no quiera, Menéndez Pidal viene de Menéndez Pelayo, como vienen todos. Así como casi toda la literatura contemporánea, la literatura actual, la literatura contemporánea viene de Borges. Casi toda la crítica y erudición actual en materia de hispanismo y buena parte en materia de latinismo, de literatura comparada, viene de Menéndez y Pelayo. Y Menéndez y Pelayo, a su vez, se enorgullece de haber estudiado con el método y con los volúmenes de Camus y de Amador de los Ríos, estos dos baenenses. Supongo que es así. Baenense, me suena muy mal, o cualquier otra forma. Baenensis homo, de hecho, Johann Alfonsus Baenensis homo, vocatur in sua domo. A Juan Alfonso, el hombre de Baena, lo llaman en su casa. Juan Alfonso de Baena era conocido en su casa. Ahora, afortunadamente, lo es de manera universal por el cancionero que compiló. Imagino que sigue siendo famoso, más allá de su casa, en Baena, donde tiene una estatua que lo representa como un pérfido judío con nariz ganchuda, una cosa muy, muy extraña. Bueno, hemos terminado con el artículo de Martín Ezpeleta que adjuntaré. ¿Y qué más notas me había propuesto? Sí, las dos semblanzas en la Real Academia de la Historia y en la Universidad de Murcia de Francisco Javier Díez de Revenga, y también añadiré una necrológica, homenaje a Ángel Balbuena Prat, firmada por Francisco Sánchez Castañer. Creo, bueno, por cierto, un segundo, es Balbuena Prat, no, sí, Balbuena Prat. Vale, no es su hijo Balbuena Briones. Creo que con esto me parece que queda suficientemente presentada la historia de la literatura española de Ángel Balbuena Prat y creo que se ha dado razón de su interés y de su necesariedad hoy día. No merece acabar sepultada en el polvo del olvido como la antología de Camus y Amador de los Ríos, o como la historia de Amador de los Ríos, y mucho menos ser sustituida por dosis homeopáticas de educación que efectivamente ha quedado establecido dañan por los medicamentos que se dejan de ingerir, de consumir, de administrar, cuando nos sometemos al placebo de una falsa educación, fundada a su vez en una falsa erudición, hecha a base de críticas y de bibliografía de libros que no se han leído, a diferencia de esta historia que parte, como ha dicho Pozuelo y Bancos, de las lecturas.